islasrevino.es.tl. El lucero de la mañana. Este mensaje de Navidad fue comenzado a escribir en el año 1990, el propósito era de que este mensaje saliera a la luz pública en el año 1992, cuando se llevaría a cabo el primer Congreso Internacional, pero debido a la salud delicada por la que pasaba el BM Sabaoth por estos días, además del poco presupuesto para su tiraje, solo salió a la luz pública en el año de 1998. Esta obra consta de 11 capítulos, los cuales en esta oportunidad se ha transcrito el segundo. Próximamente se estarán transcribiendo progresivamente los siguientes capítulos, además del prólogo escrito por el licenciado Limber Caballero Rodríguez. El lucero de la mañana. Capítulo segundo. Mis experiencias en las montañas de Cerro Azul. Quisimos pasar rápidamente el chelado. Después del chelado vienen las iniciaciones de misterios menores. Nos dábamos cuenta cómo inmigraban gentes de diferentes lugares del país al templo de misterios, para recibir grados, iniciaciones, poderes, y mi persona no alcanzaba nada. No recibíamos ninguna iniciación, estaba bastante preocupado, como comprendí mi estado lamentable, solamente brillaba por mi ignorancia, no sabía quién era, de dónde venía, para dónde iba. Enigmas y más enigmas, ya que mi vida anterior había sido de tantas amarguras y sufrimientos. Ahora confiaba llegar pronto a la iniciación, tema este tan amable y tan anhelado por todos los aspirantes al sendero del adeptado práctico. Habían pasado muchos meses y ya más o menos un año de estudios, a lo mejor de estar afiliado al esoterismo, al hermetismo, a las enseñanzas del Cristo, bajo la tutela y dirección de un gran guía, de un gran humanista y sociólogo, Samael Aun Weor, quien nos daba enseñanzas paso a paso, instante en instante, momento en momento. Hacía énfasis sobre el despertar de la conciencia rumbo hacia una vida mejor a través del discernimiento, del trabajo, la renunciación del ego animal. La unión con el íntimo es y será necesaria, indispensable, pero preocupado por el tema de la iniciación un día cualquiera, pregunté al gran iniciador de la era de Acuario, Samael Aun Weor, ¿qué sucedía? ¿Por qué tanta demora para llegar a la iniciación? ¿Cuál era el obstáculo y si ya estaba próximo? Y el maestro sonriente me observó y dijo, todavía te falta un poco. Así pasaron otra vez angustiosos minutos, más horas, días, semanas y meses. Pregunté nuevamente si está próxima mi iniciación, y el maestro contestó de igual manera que antes. Todavía os falta un poco más. En un momento de arrebato dije, maestro, ¿cuáles son los impedimentos que hay para llegar a tan anhelado instante, o sea, la iniciación tan esperada por todos? ¿Cuál es el obstáculo? ¿No serán las deudas kármicas? Y él, observándome, aceptó. Comprendí de inmediato que para obtener nuevos ingresos o nuevos créditos, era necesario cancelar las deudas anteriores. Le dije, venerable maestro, quiero cancelar mis deudas kármicas de todas las existencias incluyendo la vida presente, porque de nada sirve gozar físicamente de algunos beneficios de salud, tener un cuerpo lúcido, estar simpático por fuera y podrido por dentro. Es mejor pagar lo que se debe, saber con qué se cuenta, qué le queda, qué se tiene. Y el venerable maestro, mirándome fijamente, me dijo, ¿tú quieres de veras pagar el karma? Le contesté, sí maestro, quiero pagar mis deudas. ¿El karma me aplasta o sigo adelante, avante del todo? Con esto quise decir que algún día me liberaría de las leyes mecánicas de la naturaleza, y él, en su calidad de iniciador y cosmocrator en el fondo íntimo, como león de ley, porque todo logos es un león, contestó afirmativamente. Ahí te iremos soltando el karma poco a poco. El gran maestro miró mi rostro, posiblemente en su interior sintió piedad y misericordia por mí, porque él sabía que tenía sobre mis hombros una gran cruz que pesaba mucho, con todos los efectos de las deudas y mis errores del pasado, incluyendo el presente. Ese fue nuestro diálogo aquel día. Mientras él continuaba con sus labores, el suscrito también continuaba con sus deberes y obligaciones. Solo Dios, con su santo poder, sabe cuánto se sufre cuando un humano se enfrenta a los leones de la ley, para cancelar karma. Corría el año 1955, y estando una noche cualquiera en la cuarta dimensión, alcé los ojos al cielo y miré, fue el firmamento completamente azul. Caminaba y caminaba por un sendero estrecho y difícil. Nuevamente observé el cielo azul y vi una gran espada que venía rumbo hacia mí, rumbo hacia la tierra. Sentí algo terrible, sin embargo me detuve y traté de evadirla. Pasé por un lado, la espada se elevó nuevamente al cielo para descender vertiginosamente amenazante, hundiéndose más de la mitad en mi camino. Comprendí que había empezado a accionar la ley, caería la justicia cósmica sobre mí. ¡Ay de mí! ¡Pobre de mí! ¿Qué me esperaría? ¿Qué me depararía el destino? Asombrado y maravillado en gran manera regresé al mundo de la forma, a mi cuerpo tridimensional. Debo decir la verdad, se me escaparon algunas lágrimas, porque comprendí que posiblemente había cometido una imprudencia al haber desafiado la ley, cuando dije,
que venga el karma, que venga la ley, salgo adelante o me aplasta el karma, pero voy a intentarlo. Uno de los tantos días, hablando con la comunidad de la Sierra Nevada de Santa Marta, en la República de Colombia, Sudamérica, dialogábamos sobre mi situación económica y de salud, me embargaba la melancolía, el tedio y la tristeza, ver cómo mis amigos de 1952 en 3 años ya me volteaban la espalda, me observaban de arriba y abajo, vociferaban contra mí, se burlaban y decían: eso sí, friéguese, para que se las da de guapo a pedir karma, ahora que aguante, el que cortó el palo redondo que se lo eche al hombro. No veía sino rostros indiferentes, el panorama cambió. Antes era un paraíso, ahora mi vida era una antesala del infierno, eso era mi pobre existencia hace 38 años, cuando se me hizo acumulación de deuda, fui entonces víctima de una enfermedad llamada incurable por los hombres de la tierra, pero curable para los maestros de la venerable logía blanca. Esta enfermedad es llamada el mal de Lázaro, elefancia, lepra, etc. Pregunté al venerable maestro Samael Aun Weor sobre mi novedad y él me dijo: tú tienes lepra. Le dije: maestro, cúreme. Y él me contestó: cúrate tú mismo, yo no vine a curar cuerpos de carne y hueso, vine a sanar las almas, a curarlas, que están al borde de caer al abismo. Le dije: maestro, cúreme, yo sé de sus poderes, prometo manejarme bien en la institución. Y él, con la sonrisa en los labios que siempre la caracterizaba, contestó: si nosotros te curamos, es cosa fácil, la lepra, el cáncer, la tuberculosis, la sífilis, llamadas incurables por la ciencia oficial, es para nosotros tan fácil como tomarnos un vaso con agua. Si te curamos, entonces quedas suelto, con la sola enjalma, sales brincando y saltando y más adelante abandonas la senda y te hacemos un daño. Es mejor que hagas bien por toneladas, y así te vas curando poco a poco. Guardé silencio y pasaron meses en los que me dediqué a trabajar intensamente en la obra. En cierta ocasión en un amanecer, pasaba el gran maestro Samael Aun Weor en cuerpos internos. Posó de pie frente a mi choza, rancho pajizo, que me servía de habitación. Por sus vibraciones comprendí que debía salir al encuentro del maestro, él me observó, nos miramos frente a frente, extendió su mano, me tomó del brazo, se suspendió en la atmósfera llevándome consigo. Nos remontamos, quién sabe, Dios lo sabe, cuántos miles de kilómetros hacia el espacio, hasta que por fin descendimos poco a poco y me depositó en la cúspide de una gran montaña. Observamos por todas partes la arboleda, aquella vorágine parecía misteriosa, expelía un hálito de misterio, augurios y sortilegios, los misterios de la naturaleza. Por fin, después de un lapso de tiempo, quedé adormitado en sus brazos. ¿Cuánto tiempo? No lo sé, porque en la quinta dimensión el tiempo no existe. Cuando volví a tomar conciencia, estaba conmigo, en sus brazos y mi cuerpo estaba cubierto de la corteza de los árboles. Le observé el rostro, tenía los ojos cerrados, estaba en meditación. En ese instante sentí que el cuerpo tridimensional me necesitaba y al sacudirme tratando de volver al físico, el maestro me tomó más fuerte y me dijo: ¿qué cree que lo voy a soltar? Aunque tengo mucho trabajo en el cosmos, no por ello voy a soltarlo. En verdad estas cosas que estamos escribiendo son fieles y verdaderas. Lo escribimos no por tocarnos la fibra de orgullo, lo hacemos por entregar enseñanza al pueblo esoterista del planeta Tierra. Debo confesar la verdad, volví a la forma, mundo físico, y jamás, hasta la fecha he podido olvidar tan bella experiencia, donde el maestro me ofreció en esta forma la curación de mis cuerpos, desde los planos causales hasta el mundo tercero, y como compensación a semejante sacrificio y tan magna obra del maestro he querido mantenerme con fidelidad y lealtad a sus enseñanzas, a la doctrina en la cual se realizan enseñanzas, a la doctrina en la cual se realizan todos aquellos que abandonan el escepticismo, la parlanchinería, las calumnias y que se deciden formar los 7 centros de gravedad permanentemente, físico, etérico, astral, mental, causal, búdico y álmico, adquiriendo la conciencia continua, hombres denominados turillas. Conciencia despierta, seres con centro de gravedad permanente, hombre que han transformado la pluralidad en el individuo. Solo el hombre que goza de la individualidad propia puede dirigir desde su epicentro la masa. Está escrito que la sociedad es la extensión de individuo. Por ello es urgente y necesario que nosotros trabajemos intensamente en la disolución de las legiones tenebrosas que en nuestro interior cargamos. El egocentrismo debe ser debidamente comprendido en los 49 niveles o pasillos de la mente, comprendido en los 49 niveles o pasillo de la mente para que nazca el individuo, el hombre verdadero. Antes de pasar por estas incesantes purificaciones y aniquilaciones, verdaderamente uno no es nadie.
el hipnotismo, el espiritismo, las escuelas experimentales, artes marciales, etc., es poco lo que pueden aportar a la pobre humanidad doliente. Debemos ser enfáticos y en estos momentos hablar claro y conciso para que nuestra gente en el planeta pueda abrir los ojos y avivar los sentidos, físicos e internos para no caer en las emboscadas que la logia negra tiende a los devotos del sendero. Como veníamos señalando en estas líneas acerca del karma, la ceguera, la lepra, etc., volvemos otra vez secuencialmente y haremos referencia al castigo o karma, en lenguaje oriental, y diremos que es difícil escribir con todo lujo de detalles, porque gastaríamos mucho tiempo y posiblemente nos tocaría escribir volúmenes para poder narrar las cosas y los hechos acontecidos, más o menos, cerca de 40 años de lucha. Agobiado por tantos pesares, después de 10 años de habérseme aplicado el karma, sentí que se extinguía mi vida poco a poco, ya sin valor, sin fuerzas físicas, porque en ese tiempo fui sometido a una gran disciplina alimenticia, ya que mi alimentación consistía en comer arroz con yuca, y esos alimentos entre otras cosas, son 96% almidones, total, no tenía ninguna alimentación, por ello mi cuerpo se debilitó hasta la extenuación. Caía en cualquier parte, algunas personas tenían que buscarme en la montaña, me era difícil llegar solo hasta la choza donde vivía, se me había cohibido de toda clase de carnes, huevo, mantequilla, es decir, toda clase de proteínas que fácilmente un cuerpo puede asimilar bien. Pero en dichas condiciones parecía que la vid se esfumaba de mí y en cualquier momento podía desencarnar. Esta tortura a manera de ayuno forzoso, permaneció 6 largos años, hasta cuando comunicamos al gran iniciador de la era de Acuario Samael Aumeor que se encontraba en aquellos años ubicado en la Ciudad de México, Centroamérica, lo que me estaba ocurriendo, y al de inmediato me contestó que debía nuevamente tomar caldo de hueso y volver a ingerir carne en un 25% para fortalecer el organismo que estaba debilitado. Me vi pobre y desnudo, desamparado de familia carnal, sentimentalmente no tenía apoyo. En verdad era un simple paria, cualquier harapiento, ya un montaraz en las selvas de la Nevada. Una noche de tantas, de desvelo, de hambre y de sed, además el frío hacía presa de mí por carecer de frazadas para abrigar la materia, por fin pude salir en cuerpo astral. Me vi solo, aislado de toda posibilidad de auxilio por parte de persona alguna, de las tantas que me rodeaban, vi que el lugar donde estaba ubicado, comenzaba la tierra a expeler humo, se abrían en pocos segundos ciertas bocas de la tierra y me hundiría, no había otra posibilidad más que la de pasar sobre el peligro, pero la tierra amenazaba con explotar. Cuando intenté pasar vi al gran maestro Jesús Ben Pandira, el mismo Jesús el Cristo. Pregunté, ya que tengo la oportunidad de estar con usted, divino maestro, dígame, ¿qué será de mí? ¿Qué será de mi tiempo en el futuro? ¿Qué será de mi tiempo en el porvenir? Y el gran maestro con su diestra en mi cabeza con voz apacible contestó: yo no sé, Dios lo sabe. Dicho esto, el gran ser desapareció, y el suscrito continuó trabajando, como siempre tratando de pagar deudas. Fui expulsado por algunos hermanos poco sinceros, que no gustaban de mí, o que a lo mejor servían de instrumento doloroso, y me sacaron, me condujeron, a una vorágine, llamada Cerro Azul. Era una especie de ensenada, un lote de montaña rodeado de 2 grandes quebradas o riachuelos, un poco alejado de mis amigos esoteristas. Quedaba muy distante de los mismos indígenas y también de los civilizados. Los colonos, igual que mi persona, se debatían en medio de muchas necesidades, para formar parcelas o fincas, para sembrar el pan, coger arborizaciones, finca raíz, etc. Sin embargo, no por habérseme desterrado a esos lugares, abandonaría el templo. Fui guardián del templo durante más de 15 años, por lo cual tenía que cumplir, estar presente en todas las ceremonias y reuniones, y regresar a mi pobre morada que consistía en unas palmas de monte y en una troja de madera contra el suelo para descansar durante las noches. Regresaba tarde, atravesaba montañas llenas de riscos y peligros de las serpientes, el 100 pies, toda clase de animales rastreros y de felinos de alta peligrosidad. Esto tenía que realizarse, tenía que hacerlo porque había un hermano de esos que nosotros llamamos Pereque, quien había prevenido a todos los demás para que no se me diera comida ni posada, porque según él era un elemento peligroso, flojo, una mugre que no servía para nada, todos los calificativos para causarme daño. Fue en ese tiempo mi Judas, así como lo puede tener cualquier iniciado en los misterios del fuego. Así marchó mi situación durante años y años, sin compasión de nadie, apenas si decían algunos hermanos: pobre fulano de tal, lo tiene cogido el karma pagando las habas que se tragó el burro, y otros decían: el tiempo de las consideraciones se acabó, ojalá que se friegue, ¿quién lo mandó a pedir el karma? El que se mete a redentor que muera crucificado. Y así, con ese lema se reían y se burlaban todos de mí, aquellos que gozaban de fincas, ganado, potreros, cafetales, buenas casas y buenos lechos para descansar.
Bendito sea Dios, gracias a Dios, decía en mi interior. Evocaba algunas oraciones y recordaba algún pasaje bíblico que dice: bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. Y nosotros decimos que lo importante es saber obedecer y el premio no se hará esperar. Lo más importante es no llegar a la desesperación, porque ahí sí, fracasamos. Allí en la montaña cerca de Cerro Azul, en mis noches mi mente divagaba, en mi mente me transportaba a algunos lugares donde había pasado mis años de juventud, 14, 20 y ya con 25 años me sentía viejo, agobiado, solo desterrado, sentado quizás sobre un tronco de un árbol o en cualquier parte al pie de mi choza observando en el firmamento, en algunas ocasiones, las estrellas luminosas. La luna que iluminaba el misterio de la noche, parecía la vorágine teñirse de un color de plata, se hacía todo más enigmático, me preguntaba: ¿qué ha pasado? ¿Por qué tanto rigor del destino? ¿No será esto una impiedad? Por fin de mis reflexiones y meditaciones me vencía el cansancio, el sereno de la noche, el frío de las montañas y los ríos, me recogía una troja tendida en el suelo y hecha de madera verde y palma de la montaña. No tenía colchón, carecía de una simple estera, ni siquiera unos empaques de fique para acostarme, solo unas palmas verdes de tendido y al pie de esta choza un fogón con algunos trozos de madera seca encendidos, para que lanzaran humo y me protegieran de los anófeles y zancudos. También para protegerme un poco del peligro de las serpientes, de pronto de algún felino, pues estos le huyen al fuego. Al fin, mi cuerpo entraba en descanso mientras mi alma volaba en los espacios de los mundos tetradimensionales y causales. Llegaba la aurora, llegaba el amanecer, las aves saludaban el nuevo día, las especies animales adoraban y saludaban a la madre naturaleza, las pavas gasnateras lanzaban sus gritos de alabanza, los paujiles también se hacían sentir con sus rumores en sí manifestación de alegría, los insontes, la oropéndola, los chauchaus, las guacamayas, los guacharacos, pronto hacían su aparición los muy conocidos monos, también los cientos de micos con sus aullidos, con sus chasquidos, murmullos. Esto era una verdadera orquestación, el saludo de todas estas especies a su divina progenitora, la madre naturaleza. Un día de los tantos resplandecía el sol, alumbraba intensamente y caía perpendicular sobre esta humanidad. Quien les habla, trataba de limpiar la tierra con mi herramienta de trabajo, de pronto se astilló un árbol que permanecía doblado y al picarlo, saltó una de sus partes a mi cara, impactándome una fosa nasal hasta la raíz, o sea el tabique, saqué rápidamente el trozo de madera incrustado y de pronto brotó torrencialmente la sangre al mismo tiempo que corría por mi frente mucho sudor por la sofocación, se reunían con las lágrimas de mis ojos. Aún no había perdido la visibilidad, lleno de dolor y de amargura llamaba a los maestros de la medicina que me curaran. Por fin después de largo rato de espera, se transó la sangre, no salió más. Me lamentaba estar solo, no tener un ser que me aliviara en semejante momento tan difícil, añoraba los tiempos de mi niñez, también los tiempos de la pubertad, 14, 17, 20 años, etcétera, etcétera, cuando en esos preciosos años de mi juventud había emigrado de las montañas a la ciudad capital. Había conocido algunas ciudades capitales de los diferentes estados del país, y como a la edad de 21 años había hecho mi arribo al litoral atlántico, me había incrustado también en la vorágine, en la montaña donde un día tuve la inmensa alegría de encontrarme con el filósofo contemporáneo Samael Aun Weor. Pero ahora al verme en este estado, llega la angustia, mas el gran maestro nos había advertido que el camino era arduo y difícil, no debíamos llegar a la desesperación, porque fácilmente podríamos perder las pruebas del fuego, de tierra, de agua y aire, que se repetían constantemente en cada proceso iniciático, y había mucho peligro de llegar al fracaso total. Allí solo, en aquella choza, desprotegida de seguridad, vocalizaba, trataba de hacer meditación, realizaba nuestras acostumbradas conjuraciones e invocaciones, evocaba e invocaba a los maestros y así me daba fuerza. En ningún momento perdí los ánimos de vivir, siempre dentro de los fueros de nuestra institución esotérica, pensé aprovechar a tiempo las experiencias intensamente vividas y escribí una novela, con hechos, anécdotas y circunstancias acaecidas desde que comencé la presente existencia hasta aquellos días. Y alcancé a escribir 20 páginas y la novela iba a titularla Sudor, lágrimas y sangre. Pero al mismo tiempo me di cuenta que tan solo se trataba de cosas muy pequeñas en comparación a las tantas imprudencias que en vidas precedentes habíamos realizado, tal vez por atentar contra los códigos de la naturaleza adulterando sus leyes, alterando el orden, sublevaciones injustas contra la divinidad y así otras tantas consideraciones. Pensé que no valía la pena escribir estas cosas que me parecieron minúsculas, insignificantes, en comparación con lo que otros han sufrido y padecido. Esta es la senda del filo de la navaja, este es el sendero de los muchos, nos enseñaba el iniciador de la era de Acuario.
Nosotros decimos efectivamente, este es el sendero del filo de la navaja y de los muchos simpatizantes, y sintetizando diremos que es el sendero o la doctrina de los pocos, porque muchos estamos invitados al gran banquete, a la cena del Cordero Pascual, y muchos entramos, nos afiliamos a la institución del quinto Evangelio de la Luz, pocos han llegado a encarnar y realizar estos grandes principios en carne, sangre y vida. Encarnar los grandes proverbios de fuego, comprender y realizar a fondo los evangelios de la luz, y algún día llegar a constituirse en un maestro del día, esto es un gran trabajo de los pocos. Por ello el iniciador nos decía: muchos entran y pocos llegan. Esto significa e implica muchos superesfuerzos, continuidad de propósitos, reconocer nuestros errores, eliminar vicios, hábitos y defectos, transformar esos potenciales negativos en positivos, finalmente formar el alma, transformarla en la pentalfa sagrada. Un buen día salí de mi choza dispuesto a pasear las 14 planadas que habían sido en tiempo pasado habitadas por tribus indígenas. Pensé avanzar sobre algunos terrenos para derribar sus montañas y sembrar algunos cultivos. Después de largo trecho, ya un poco agotado por el cansancio, por entre aquellas montañas encontré un gran árbol, un caracolí, quién sabe cuántos cientos de años había sido derribado, ya de él no quedaba sino vestigios, su corteza estaba reducida a polvareda. Sin embargo estaba arropado con el musgo de la montaña, y con un abrazapalo llamado mimbre, traté de cruzar por encima del polvoriento árbol, y en mitad de este fui sorprendido por una gigantesca áspid, mapana o serpiente venenosa. Permanecía enroscada amenazante. Sorprendido por semejante descomunal reptil, retrocedí y tomé vía por otra parte para continuar mi ascenso hacia la cumbre. Más tarde me encontraba dentro de un gran cultivo de caña de Castilla, de aquella con que se tejen canastos, maletas, pero con esa fibra. Entre más andaba, más encontraba cultivo de este. Quedé sorprendido, por cuanto este cultivo no tenía por qué existir en tierras que no habían sido pisoteadas por humanos durante mucho tiempo. Empezó a correr una brisa fría, los árboles comenzaban a mover sus follajes, la neblina bajaba cada vez más y más, atemorizado reflexionaba: oh, Dios mío, ¿en dónde estoy? ¿Qué pasa? Pues donde miraba solo veía precipicios, aletas de árboles jamás vistos, inmensas rocas que apenas lloraban y gotas de agua permanentemente, el musgo cubría las peñas, el ambiente se hacía cada vez más misterioso, enigmático, como si en aquel sitio hubiese un sortilegio. Tomé nota y me di cuenta que cerca de ahí, hasta donde vivían los indios, posiblemente eran tierras que estaban encantadas. Entonces comprendí que los indígenas habían trabajado con los 4 elementos de la naturaleza, dejando ese territorio en estado de ginas, evitando así cualquier profanación. Francamente sentí temor y decidí regresar nuevamente a mi morada, que se encontraba lejos del lugar. Por más esfuerzos que hice no encontré la trocha marcada para salir ni encontré pista alguna, se cerró el camino. Pensé en un refrigerio que había llevado, considerando que tal vez la debilidad me hacía divagar, pero no había tiempo, la lluvia amenazaba, tenía que desaparecer del lugar lo más pronto posible, comenzaba a angustiarme, pensé, reflexioné y traté de meditar en el maestro aún peor, que tantas veces me había favorecido en la 4ª y 5ª dimensión ante los peligros de los tenebrosos. Le llamé muchas veces, le invoqué y le pedí me sacara de aquel lugar. Ahí sí me acordaba de las oraciones, el Ave María, el Yo Pecador, la Santa María, el Padre Nuestro, el Bendito, y me dije a mí mismo: Dios mío, Señor mío, estoy perdido, voy a dar 3 vueltas de izquierda a derecha, por donde termine la tercera y última vuelta abriré los ojos, es por ahí el camino. Lleno de coraje y de fe en el gran maestro y en la divina naturaleza, abrí mis ojos y dije: por aquí es el camino. Di unos pasos y efectivamente ahí estaba la muestra del pique que uno deja en la montaña para no perderse. Dirigí mis pasos dando gracias a Dios y así pude regresar nuevamente, descendiendo las 14 planadas, llegando a mi choza. Lleno de cansancio, agotado, bastante preocupado por encontrarme tan solo en el mundo tridimensional, pero la única esperanza estribaba en Dios. En verdad, debo reconocer que esto fue un curso que me tocó realizar como anacoreta. Recordé los 4 caminos, el del fakir, el del monje, el camino del anacoreta y el camino del gnóstico que nos toca vivir intensamente. Había quedado mi conocimiento fallo en alguna época, me correspondía tener esa experiencia en carne propia, porque una cosa es el conocimiento lectivo, saborear aquellos manjares y aquel rico vocabulario de los más célebres escritores, filósofos, sociólogos, humanistas y psicólogos, otra cosa es vivir en carne y hueso todas estas escenas tan penosas, dolorosas y vergonzosas con el peso y rigor de nuestro propio destino. Otro buen día el maestro, que todo lo percibía, que todo lo sabía, dándose cuenta de mi triste situación en aquellas montañas cerca de Cerro Azul, me dijo: es mejor que vendas todo lo que tienes por allá en esas montañas, retírate de allá, vente para acá, para la casa del peregrino. Cavilé un poco y le dije:
venerable maestro, voy a vender por lo que me quieran dar, ciertamente voy a quitarme de allí de ese lugar un poco lejano del Sumún, y así poder servir más de cerca de todos los hermanos. Y volví y repliqué otra vez, venderé la mejora que tengo por lo que me quieran dar, pero en ese momento se encontraba presente la dignísima esposa del gran maestro iniciador y ella contestó: no señor, por lo que le quieran dar no, es por lo que eso vale, es decir por su justo precio. Dijo el maestro: sí, es mejor que vengas de por allá. Le dije: venerable maestro, ya usted sabe que aquí no tengo dónde vivir, porque fui desterrado por la misma comunidad, no tengo un ranchito o una simple choza donde protegerme del frío, del sol o del agua, porque aquí nadie gusta de mí. El maestro, mirándome compasivamente, me dijo: dile a alguno de estos hermanos que te deje un pedacito de terreno donde hacer una choza para poder vivir allí. Efectivamente, hablé con un hermano, le manifesté que me tocaba vender la parcela que tenía cerca de Cerro Azul, e instalarme otra vez en el Sumún, cerca de la casa del peregrino, pero que no tenía dónde escaparme del frío, del sol o del agua. Le pedía me diera permiso de hacer una chocita por ahí en alguna parte, donde no le hiciera estorbo a nadie, y este buen hermano espiritual dueño de estos terrenos me dijo: bueno hermano, hágase por ahí una choza, eso sí, donde no haya estorbo. Así fue que resolví hacerla cerca de un pequeño arroyo en una pequeña ladera que me quedaba apenas a 3 metros de las aguas que corrían en medio de unos guanábanos y unos árboles de aguacates, un poco temeroso porque si corriese un vendaval quizá un árbol de esos podría desaparecer la choza y acabar con mi vida, pero lleno de fe y de optimismo, realicé el trabajo a mediodía, conseguí unas maderas de la montaña y palma amarga del monte y agarrándolas y atándolas a la madera, así podría protegerme de la lluvia. Escasamente cabía mi cuerpo en una troja de madera, forrando las paredes con papel periódico y cartones para que las corrientes de aire y el sereno de la noche no me causara tanto daño. Mas cuando caían fuertes lluvias era amenazado por el arroyo y en ciertas ocasiones no podía conciliar el descanso. Debo confesar la realidad de aquella aventura, aquella vivencia, una de las más grandes experiencias que haya vivido en los años de mi juventud, ante la mirada impávida de muchos seres que veían mi triste situación, pero cuando la ley del karma entra en acción entonces solo sentimos el amor, terror y ley. Al fin la comunidad resolvió formar la casa del peregrino para alojar a los feligreses que inmigraban de los diferentes lugares del país para asistir a las festividades tradicionales como la Semana Santa, el 24 de diciembre, las fechas tradicionales de Navidad, y había necesidad de alojar bastantes personas y la casa del peregrino anterior era muy pequeña y había que ampliarla, pues aprovechando la oportunidad también logré pedir permiso se me concediera un pequeño cuartucho y así quitarme ese peligro de la choza donde me amenazaba el arroyo y los árboles. El problema era la alimentación, tenía que madrugar a conseguir la leña, conseguir el maíz, los alimentos para colaborar con la digna esposa del venerable maestro Samael Aunweor para que ella prepara los alimentos para muchos que con frecuencia se acercaban a la mesa para ingerir alimentos, y dialogar con el gran iniciador acerca de la idiosincrasia, acerca de los grandes proyectos y la formación de una gran institución mundial titulada Movimiento Gnóstico Cristiano Universal. Era verdaderamente agradable, maravilloso escuchar el verbo del quinto de los 7, cuando comenzaba el ritmo de su oración, se sentía trepidar el ambiente, el latir de los corazones llenos de fe y optimismo en un futuro promisorio, nos hacía transportar a un mundo futurista lleno de grandes maravillas, todo aquello tenía sabor a manantial, tal vez nos sentíamos en un verdadero oasis. Saber que la humanidad pasaría por grandes transformaciones y a veces llegaba a tener inspiraciones y hacía que por las mejillas de sus escuchas escapábanse algunos lagrimones de alegría, otras veces de angustia psicológica de pensar que la humanidad sería crucificada en una gran cruz. Pensar que la humanidad pasaría por una gran agonía, saber que la humanidad nos encontrábamos sentados sobre grandes barriles de pólvora, grandes explosivos causados por la descomposición social, por la contaminación ambiental de nuestro mundo, y esto hacía más próximo el momento apocalíptico en el cual vivimos los habitantes de esta tierra, sin conciencia, sin Dios y sin ley. La inspiración del gran humanista hacia los instantes, así también los momentos, muy agradables, sus anécdotas, su vida intensamente vivida hacía que los hermanos que le rodeaban llenaran sus rostros sonrosados de alegría, tal vez alcanzaríamos a vivir esa Jerusalén prometida. Pero habían momentos difíciles donde nos daba tristeza saber que también advertía con rigor y decía: la humanidad será crucificada en una gran cruz, la humanidad pasará por una gran agonía, tendrá que ser sacrificada porque los dioses la han sentenciado al abismo. Al abismo. Al abismo. Y decía constantemente: ay de los moradores de la tierra y del mar, llegó la hora de la ley, ¿quién estará firme?
Debemos prepararnos para grandes acontecimientos. De aquí en adelante solo brillará el rayo de la justicia y aullará el lobo de la ley. Estamos en los tiempos del fin. Así el iniciador de la era de Acuario, rodeado de personas aspirantes al sendero que conduce a las grandes purificaciones, nos hablaba proféticamente, nos advertía los grandes hechos y cosas que se avecinaban para la humanidad doliente. De mi parte, pues también logré disfrutar aquellos instantes, aquellos momentos verdaderamente inolvidables, me sentía lleno de alegría oír a un maestro del rayo de la fuerza dándose completamente, dando su vida en aquellas vorágines, por la humanidad que a pesar de estar sentenciada por los dioses él proyectaba e intentaba dar una gran ayuda, como él en cierto día dijo. Nos toca lucha saber si se consigue del ahogado el sombrero y del sombrero la cinta, algunos pocos quedarán firmes, fieles y tenaces. Las mayorías saldrán patiamarillos y rodarán al abismo. Una mañana cualquiera se aproximaba el momento de ingerir el acostumbrado desayuno. Por fortuna a mí me tocaba pedir a manera de limosna un poquito de desayuno para irme a trabajar y adelantar los trabajos del templo. La digna esposa del venerable maestro Samael Aunweor me auxiliaba un poquito de arroz calentado, un pedazo de arepa antioqueña y un poquito de la acostumbrada agua de panela. Entregándome este típico desayuno me dijo: desayúnese y mire a ver dónde va a conseguir su almuerzo, su comida y todo lo demás, porque aquí no le voy a dar más desayuno ni comida ni nada, nosotros aquí no lo vamos a seguir manteniendo. Esto para mí fue como un rayo, porque la persona que esto me hablaba, en el fondo, no era ni más ni menos que el octavo juez de la ley. Su palabra había perforado mi corazón, mi alma quedaba partida en muchos pedazos, corrían lagrimones de mis ojos por las mejillas y caían al plato, donde habían depositado algunos granos de arroz que me había regalado para desayunar. Ahí moría la última esperanza que me quedaba, porque no tenía otro lugar donde ir a buscar un mendrugo de pan. Tuve que aceptar tomar el desayuno y desaparecer hacia el trabajo. En esa infortunada mañana se encontraba cerca de mí, junto a mí, sentado a la mesa el gran maestro Samael Aunweor. Tan solo a medio metro de distancia se encontraba el maestro Sumsundun, Juana de Arco, también con nosotros el bodhisattva del maestro Sanfragarata del rayo de la fuerza y otros seres también bodhisattvas de maestros. Comían un típico desayuno llenos de alegría, compartiendo las enseñanzas del maestro, que como de costumbre siempre llenos de humor, de proverbios, evangelios, pronósticos y poesía en cada frase, en cada palabra, hacía que el ambiente fuera realmente agradable. Pero ellos alcanzaron a escuchar cuando la sentencia, que no se me daría más alimentación, que debería buscarla en otra parte. Ellos vieron la tristeza de mi rostro, ellos presenciaron la severidad, el rigor con que a mí se me trataba. Todo ellos tenía que sucederme así, para grabar en los recónditos de mi conciencia esta clase de conocimientos, que son verdaderamente grandes e inolvidables, que taladran el corazón, que estremecen todo el ser, que es penoso, que es vergonzoso, que es una gran humillación. Eso es verdad. Sabiendo transformar esas impresiones, nace la verdadera vida intensamente vivida con alegría y con amor. Esta es la verdadera luz en el sendero, aquella que en cadena pedíamos constantemente, cuando nos reuníamos grupos de hermanos y les decíamos a los dioses: que venga la luz, que venga el conocimiento, queremos sabiduría divina, Om sea, fuerza, Om sea, fuerza, Om sea, fuerza. Pero lo que nosotros ignorábamos era la manera y forma como se expresaba la luz, cómo se manifestaba el gran conocimiento, cómo iba a llegar a nuestro corazón la sabiduría. Pues un buen día fuimos comprendiendo, quizá con el transcurso de los años, que a veces viene bendiciones del cielo en forma de fracasos. Y haciendo hincapié en nuestro relato refiriéndome a aquella mañana, aquel triste día, seguiremos la secuencia y diremos que me fui a trabajar, como decimos los campesinos, los montañeros, los campeches, a volear. Pico y pala, barra, muela, taladro, carretilla, cargar inmensas piedras sobre los hombros, vigas inmensas, para sostener algún techo del templo, etc. Y tomar después de grandes esfuerzos llenos de sed agobiadora algún poco de agua, pues carecíamos en esos tiempos de panela, azúcar o miel, teníamos que apelar ante el recurso de la madre naturaleza, el agua pura. Pero lo más grave fue cuando llegó el mediodía, todos se fueron a buscar sus almuerzos y a mi persona nadie le invitó a almorzar. Quedé por ahí parado en cualquier parte pensando cómo haría para llevar a mi organismo, a mi estómago, algún mendrugo de pan. ¿Dónde estaría ese pan? ¿Dónde estaría el alimento para ese día y para los próximos días? Me retiré del lugar cabizbajo y solitario, busqué en la montaña algunos papayuelos, que me apresuré rápidamente a ingerir en el organismo algunos de ellos, así también una fruta denominada la nariz del caracolí, que ingieren las guacamayas y algunas aves y animales de la montaña.
Esto me tocó hacerlo en repetidas ocasiones cuando sufría hambre y necesidad. Después me dirigí hacia un arroyo cerca de la casa del peregrino, tomé agua del arroyo, recostándome luego cerca de un poce de la misma casa, salió un maestro del comedor donde en la mañana me había sucedido lo peor de lo peor y dicho maestro de la olla del quindío observándome, vi en su rostro que sentía compasión por mí, que sentía lástima de mí, así lo fue y así lo comprendí. Traía en una pequeña bolsa de papel unos buñuelitos y me dijo: hermano, cómase estos buñuelitos aunque sea. Y replicó: estas son las cosas de las cuales nosotros no podemos compartir. Este maestro era nada menos que del rayo de la fuerza, a quien había denominado el iniciador de la era, como el maestro del verbo de oro. Agradecí aquellos panecitos que me había obsequiado, los comí, tomé agua del arroyo y me dirigí nuevamente al trabajo. Llegó el atardecer, el sol enrojecido en los arreboles de la tarde, se ocultaba en el poniente diciéndonos a todos hasta luego, pronto saldré en el oriente para alumbrar un nuevo día. El área de la alimentación se hacía cada vez más difícil, porque este servidor quien escribe estas cosas carecía de hogar, no tenía esposa, pues aún mi materia estaba bastante joven, tan solo versaba entre los 22 y 24 años, me había ausentado del hogar desde los 17 años de edad, rodaba solo, de lugar en lugar, de camino en camino, de vereda en vereda, por las haciendas, por los campos, ganándome un jornal para poder sufragar medianamente los gastos y también poderme transportar de un municipio a otro, o de un departamento a otro hasta que la providencia de Dios me llevó a las tierras de esa costa amada y en algunos de mis escritos y correspondencias siempre les digo a mis amigos refiriéndome al litoral atlántico, costa amada, porque allí encontré con todos mi mejor lección, la que no olvidaré jamás porque llevo dentro de mi corazón un sello de eternidad en loor, homenaje y gratitud a los que verdaderamente han sido grandes para mí. Por fin llegó mi Nochebuena, llegó el momento que la venerable lojía blanca tendió su mano, se me levantó un poco la cuarentena. Un buen día el gran maestro quinto de los 7, estando solo me dijo, personalmente: ¿sabes, chato, que debo irme de la Sierra Nevada para otras tierras, otros países a llevar la luz, las enseñanzas? ¿Qué hago aquí? Debo salir ya. Postrado de rodillas y con las manos en aspas, mi rostro entristecido por la noticia, se me escaparon algunas lágrimas, le dije: maestro, nos va a dejar solos, ¿qué haremos nosotros aquí sin su presencia? Y él me dio a entender que siempre estaría acompañándonos, claro, espiritualmente. Dije: maestro, usted sabe cómo es la gente aquí conmigo. Y dijo: yo te ayudaré porque quedas en medio de una camada de leones. Efectivamente ese día llegó y me postuló para representarlo, sabiendo que estaría a la frente de un monasterio de un templo de misterios mayores, un templo subterráneo enclaustrados en la roca de las legendarias tierras en la Sierra Nevada de Santa Marta, en la República de Colombia, Sudamérica. Allí en unión con la madre naturaleza, allí en unión con los que fueron llamados las águilas altaneras, las águilas rebeldes, aquellos que no escatimaron esfuerzos para luchar, para acompañar con lealtad al hombre más excelente y honesto que haya conocido la humanidad del siglo XX, nos estamos refiriendo al gran iniciador de la era de Acuario, Samael Aun Weor, donde tantas veces dio enseñanzas de labios a oídos, conferencias, diálogos, convivencias, cadenas esotéricas. Aquel verbo que estremeció las conciencias de los cientos y miles de dormidos que habitamos en estas tierras precolombinas, ahora a mí me correspondía quedarme al frente, seguir secuencialmente y responder ante la venerable lojía blanca, por el destino de la comunidad que se me encomendaba. Habló para ustedes el fundador de la Corporación Acción Cósmica en Orden, el maestro y jerarca Anubis Reine Sabaoth. Paz inverencial. Bienvenidos a la primera cámara inicial pública mundial dirigida de motivación continua. Online, integrate aquí hoy y siempre. Gnosislasrevinu.es.tl. Gnosis Samaeleana, ciencia, arte, filosofía mística. Poliética, IQ, Movers gnóstico, IQ, Ajiacac 124 soles instruccionales. Cábala, astrología, viajes astrales, alquimia, reencarnación, ufología, ecología, superación personal, meditación, práctica, antropología, agrocultura, elemento, terapia, tecnopsicotrónica, dharmatización, metafísica, gimnasia del sol, nacer, virtualización, dharmatización, despertar, nueva personalidad, siembra, naturaleza, iniciación, sumums académicas, culturales, religares, suprapropoliética y más. Desde la instrucción solar de la resurrección, Gnosis Samaeleana, la capital matriz mundial de la Gnosis Samaeleana, Versalles Azulut, Ain Samael Aun Weor, Lakshmi Daimon, Jesucristo, hombres Cristos, dioses resurrectos, físicamente, reencarnados e inmortales. Siembra tu lumicial gnóstico en la ciudad, país, continente que estéis y lideralo ya. Om sea fuerza, om sea amor, paz inverencial. Lumicialsau.es.tl, sumumslumen.es.tl.